Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez Avelar y soy el pastor de los ministerios Visión de Fe en Guatemala. Estamos muy contentos de presentar a ustedes el quinto año de las porciones semanales. Hemos entendido que Jacob, el discípulo que gobernaba la iglesia de Jerusalén en el año 50, en Hechos 15, envió a los gentiles a instruirse en la disciplina del Señor desde los primeros 5 libros de la Biblia. Presentamos este quinto año con alegría, con gratitud. Espero que lo bendiga. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a esta primera porción del año. Siempre empezamos con esta Bereshit, que es lo que han traducido como Génesis, y la cual comprende del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8, de lo que en castellano se conoce como Génesis. Hoy queremos tratar el tema del jardín y los árboles. Sin embargo, y para lanzarlo, también he de decir que celebro, perdón, que sea nuestro quinto año, nuestra quinta vuelta. Normalmente iniciamos en el mes de septiembre, octubre. De hecho, revisando la primera vez que lo hacíamos fue en septiembre del 21. Y esto es debido a que los apóstoles en Jerusalén enviaron a todos los gentiles que entraban a estudiar a Moisés todos los Shabbat, porque se está discutiendo cuál es el mecanismo en el cual se va a permitir que el gentil se integre a la comunidad, a la iglesia, al judaísmo mesiánico que está viviendo, recordando que en el primer siglo, por lo menos, esto ya no es verdad a partir del segundo siglo, pero en el primer siglo el movimiento de Jesús era un movimiento en su mayoría judío mesiánico, es decir, eran judíos que creían en Jesús, como el caso de Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, y que cuando empezaron a entrar gentiles a este movimiento, ellos diseñaron una forma de adiestrarlos, la cual fue enviarles a escuchar estas porciones cada semana. De hecho, esto es algo que se hacía en Israel desde más o menos el regreso de la diáspora aquella babilónica que ocurrió alrededor del año 520 antes del Mesías. Y es Esdras a quien se le atribuye el haber instruido o el haber instalado esta lectura por partes en la cual el pueblo de Dios estaría semana a semana, pues empapándose de los escritos mosaicos, los cuales reflejaban la voluntad de Dios para ellos y que según los apóstoles de Hechos 15 también reflejan la voluntad de Dios para nosotros. Eventualmente, estos se distribuyen en 54 porciones que leemos cada año, iniciando desde Génesis 1 y terminamos en Deuteronomio 34. Y cada año esto inicia a partir del próximo Shabbat que sigue a la cita de Sukkot. Para mí también es muy importante señalar que cuando empezamos a hacer este desarrollo, la lectura la hicimos a partir de siempre el primer versículo de cada porción. Por ejemplo, en este caso, Génesis 1:1, y luego hemos ido comentando con el paso de los años desde donde lo dejábamos el año anterior. Por ejemplo, este año empezaremos en el 2:8 porque el año pasado lo dejamos en el 2:7 hasta que cubramos todo esto y que quedará ya como un material de referencia para cualquier creyente en Jesús que quiera conocer la voluntad de Dios para su vida. Ahora sí, me gustaría entonces hacer un pequeño resumen de lo que veíamos del año pasado. Y es que el capítulo 2, que fue el que leímos el año pasado, del versículo 1 al versículo 7, nos habla de dos temas. El primero era el Shabbat, en función de la creación am, de la creación y cómo Dios hace ese cese. Y en segundo lugar, hablamos o aterrizamos en el versículo 7 que tiene que ver con el establecimiento de la esencia del hombre. Y entendíamos que fueron tres cláusulas las que estaban ahí. Dios había formado algo que era del polvo de una Adamá. Hoy veremos un poquito más de qué es esto de Adamá. La segunda cláusula es una cláusula que funciona como un paréntesis porque se lo establece hasta futuro. Este desarrollo lo hicimos y es Pablo en Primera de Corintios quien nos da la pauta. No es una idea de nosotros, sino esto
al ser un estudio integral de la escritura y al conectar que el evangelio lo que está haciendo es partiendo de esta base y algunas veces dando por sentado que ya sabemos esto y algunas otras veces explicando los misterios que acá se crearon, el evangelio nos ha dicho por medio de Pablo que esta segunda cláusula es una situación que Dios va a hacer a futuro, es decir, el Nishmat Chaim, que es lo que se traduce como aliento de vida ahí, no es otra cosa más que la vida eterna, la cual Dios soplará en el hombre. Y por lo tanto el hombre, volviendo ahora a Génesis capítulo 2:7, fue un hombre, un ser, una persona viviente. Este año lo que vamos a hacer, especialmente con los primeros versículos, es que vamos a tomarlos de una traducción, he escogido la Biblia del Jubileo, a eso nos referimos con las siglas BDJ, y luego haremos las correcciones que veamos pertinentes para acercarnos mucho más al texto originalmente. Muy bien, vamos a empezar entonces desde el versículo 8. Yo invito a hacerlo conmigo y quizás antes de eso bendigo al Señor y con alegría y gratitud de corazón celebro que estamos empezando la quinta vuelta. Ahora sí leemos, dice, y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén y luego dice al oriente y puso allí al hombre que formó. Este verso es determinante para que nosotros entendamos qué es esto del Edén y cómo es que Dios pone al hombre aquí, para luego entender lo que veremos quizás ni siquiera este año, aunque sí más adelante mencionaremos un poco de ello, pero sí para entender lo que significó la caída de la gracia de Dios, del hombre, la caída del ser destituido, perdón, la caída de la gloria de Dios, el ser destituido y la pecaminosidad que resultó como este pecado originante. Entonces acá lo que vemos es que como que Dios planta un huerto y pone al hombre ahí, pero cuando vamos a los originales nos encontramos con algunas cosas que debemos de ser muy intencionales en corregir. Y yo le leo una traducción más literal, dice plantó, y este plantar también quiere decir como que Dios estableció, el Señor, el Yud He Vav He, el Dios Elohim, o sea, la plenitud, la justicia, el amor, todo lo que Dios era un huerto en Edén. El huerto lo plantó en Edén. Ahora el huerto era del Kedem. Mi Kedem, dice en hebreo. Y mi Kedem, mi es una preposición que implica origen, desde, mientras que la palabra Kedem, Kedema, normalmente implica lo desconocido por ser eterno. Lo que sucede es que también se lo tradujo algunas veces como oriente, porque la revelación venía de ese lugar, venía del oriente. Y el hecho, así como nace el sol, y el hecho de que esto fuera así, entonces la palabra eternidad quedó también como oriente. Si usted busca un diccionario, se va a encontrar con que Kedem o Kedema, algunas veces se escribe así, pues sí que quiere decir oriente, pero implica mucho más el hecho de una eternidad. Entonces, Dios planta un huerto en Edén. Edén es un lugar físico. Y este huerto Dios lo trae desde la eternidad. Es decir, ese huerto no se hizo acá, ese huerto no surgió acá, sino que Dios lo estableció acá. Y en ese huerto, entonces Dios puso al, al hombre. Ahora, como habíamos visto el año pasado, el hombre fue un ser viviente y fue hecho de un polvo que se conoció como el polvo del suelo, traducen, pero que lamentablemente la mayoría de traducciones ponen tierra. Y cuando vemos la palabra tierra, bíblicamente hablando, puede surgir dos expresiones hebreas. La primera, aretz o eretz, y esto se refiere, por supuesto, a la tierra de a un país, etcétera. Mientras que Adama se refiere a algo distinto, al suelo más que nada, pero que acá, en este momento histórico, lo que nosotros podemos establecer por los versículos que hemos leído es que Dios trae un huerto desde la eternidad y lo coloca en un enclave que Él ha creado y que Él ha separado, que ese es el enclave que se conoce como Adama. Adama.
Entonces, en el enclave Adama es un espacio porque también es importante recordar que a partir de que Dios reorganiza la creación, u organiza la creación, voy a decir, no reorganiza, organiza la creación, vemos nosotros que la tierra, que es ahí la palabra Aretz en el 1:2 de Génesis, estaba desordenada. Y en ese desorden Dios trae un orden a partir de eso, por eso es que para nosotros el verbo bara, que traducen como crear, lo traducimos como organizar, porque Dios está ordenando las cosas que, debido a lo que ha ocurrido en el capítulo 12 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vemos que el Satán, el dragón, ha sido expulsado a la tierra, es decir, al no cielo, y obviamente este enfrentamiento con Miguel ha producido una hecatombe, ha producido un gran problema. Cuando Dios viene a trabajar entonces a la tierra o empieza a trabajar en la tierra, voy a decirlo, no porque no es que haya venido, empieza a trabajar en la tierra, en el Aretz, él crea un espacio que se llamó Adama, que es la tierra desde donde él crea al hombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba separando a esta persona para reproducir en ella sus atributos de tal forma que le sirviera como un testigo de lo que había el formado. Vamos a ver el versículo 9. Este refuerza lo que hemos dicho. Primero en la Biblia del Jubileo, la cual dice, también había hecho producir el Señor, Dios de la tierra, ahí está la palabra tierra, todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, todo esto se confabula para tener una narrativa que, si bien no es determinante, sí que ya empieza con una confusión. Y aquí lo que podríamos decir es que Dios había hecho producir todo árbol deseable a la vista, bueno para comer, que también hizo producir el árbol de vida en medio del huerto, y que por ahí también, aparentemente dentro del huerto, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, traducen, lo cual es un error que ha confundido mucho. Corregimos entonces la traducción y dice así: e hizo e hizo brotar el Señor Dios desde de la Adama. Ya ve usted como ahí no es la otra palabra, sino no ha sido la palabra Aretz, que decíamos es una referencia a toda la tierra o a cualquier tierra, sino esta es la Adama, un enclave. Dentro de ese enclave, Dios trae todo árbol, dice, deseable a la vista y bueno para comer. Primera cláusula. Segunda cláusula, el árbol de vida de en medio del, el árbol de vida en medio del huerto. Y número tres, el árbol del otro conocimiento, bien y del mal. Bien y mal, perdón. Del árbol, dije bien y del mal por la costumbre, pero en hebreo dice bien y mal. Ahora, lo que yo quiero que hagamos en primer lugar es la conexión de que aquí hay tres cláusulas que han de entenderse por separados. La primera de ellas es lo que mencionábamos. Desde el suelo que no está afectado por la guerra cósmica entre el Satán y Miguel, Dios entonces desde ese enclave, desde la Adama, Dios hace surgir un jardín de árboles buenos y apetecibles. Porque Dios va a compartir con su criatura, le está dando un medio ambiente en donde Él puede estar. Además le va a dar una misión, pero le está dando un espacio en donde Él puede estar, y para que Él pueda estar ahí, Él debe de poderse alimentar. Porque es un ser que está, como lo mencionábamos, creo yo, hace 2 años, un proyecto a futuro. El hombre, Dios no dijo hagamos al hombre, Dios dijo haremos al hombre, en el sentido de que iba a ser un proyecto que se iba a ir construyendo, y lo primero que vimos fue que recibió la imagen de Dios. Ahora mismo está recibiendo la capacidad de comer, la capacidad de alimentarse. La segunda cláusula de este versículo tiene que ver con el árbol de la vida, pero de este no se dice verbo alguno. El primer verbo que ha sido hacer surgir o hacer brotar el Señor Dios
de la tierra, ha hablado de todo árbol deseable y bueno para comer. Ahora, el árbol de la vida no es que tenga una atracción en sí mismo para ir a comer. De hecho, por eso es que ellos no van y comen. Este árbol tiene un carácter espiritual y solo se nos dice que está ahí. Entonces, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Quizás deberíamos de haber empezado por ahí para explicarlo, pero yo preferí seguir el orden que la escritura da. Entonces Dios hace surgir todo árbol que se puede comer, que es para manutención. Luego está el árbol de la vida, que está ahí, que Dios lo ha puesto allí, y que es una simbología del Mesías, que representa al Mesías, que representa la obra de Dios devenido a la tierra. Ese árbol no podemos nosotros atribuirle una creación, sino que está ahí nada más, ¿verdad? Simple y sencillamente existe. Y la idea es que en el procedimiento de Dios era que el hombre tuviera la enseñanza, de hecho se la da y la veremos hoy, de ir, de comer de cualquier árbol, incluido de este árbol, para tener la vida eterna. Por eso se llama el árbol de las vidas, porque está hablando de una vida sin fin. Y es que una vida, la palabra vida, es excluyente, es mutuamente excluyente con la palabra muerte. Donde hay muerte, no hay vida. Y de otra forma, de la forma opuesta, donde hay vida, no hay muerte. Lo que pasa es que nosotros, por razones del pecado, nos acostumbramos a la temporalidad y entonces pensamos que es lo normal que se muera, pero esta no fue la idea que Dios creó. Entonces Dios ha creado un árbol para que el hombre se mantenga, para que el hombre se alimente. Luego ha creado o ha puesto, perdón, no ha creado, ha puesto un árbol en medio del huerto para que el hombre coma de él de este, y como veremos, es un conocimiento. Este es un árbol de conocimiento. Es el conocimiento de la vida, es el conocimiento de Dios. Comer de este árbol implicaba tomar la palabra de Dios y hacerla parte de nuestro ser. Si usted quiere, puede funcionar hasta como un simbolismo. Lo que él puso fue una academia de estudio para que ellos pudieran beberse las enseñanzas que iban a venir de Dios, que iban a venir de sus mensajeros, ellos iban a comer, y ese era el mecanismo para recibir la vida eterna porque no había pecado. No, nadie había pecado. Pero en tercer lugar, y con un punto de seguido, también vemos que hay un árbol del otro conocimiento. De hecho, hay un artículo que dice ahí, el árbol del conocimiento aquel o el otro conocimiento. Y ese conocimiento se llama bien y mal. Ahora, el artículo definido acá nos permite entender como que este es un conocimiento distinto. Es el árbol del otro conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbol de las vidas era el árbol del conocimiento original de Dios. Y este está en medio del huerto. Ahora, Dios no va a plantar este árbol porque Él no es bueno y malo, solo tiene bien. Este árbol, por lo tanto, que tiene un nombre, es el conocimiento del bien y mal, y sabemos que nada malo puede venir de Dios, y sabemos que el árbol o el bien y mal cuando está mezclado es solo mal. Por lo tanto, el árbol no se dice que esté dentro del huerto. Y por la lectura del capítulo 3, cuando el hombre va y come y luego ya no puede entrar al jardín, nosotros deducimos entonces que este árbol estaba afuera del huerto. Este árbol está fuera del huerto. Entonces, las características del árbol del otro conocimiento son, en primer lugar, es un conocimiento distinto. Es un conocimiento distinto. En segundo lugar, no está dentro del jardín. En tercer lugar, no lo puso Dios ahí. Ese es el árbol de la mentira, de los hechizos del Satán. De hecho, cuando se habla de la serpiente, que era astuta, vamos a entender, no lo veremos este año, pero entenderemos que hay una seducción a lo que está afuera, y lo que hace es pegarle un gran engaño, engañar a la mujer de tal manera que la mujer come del árbol que está fuera pensando que es el árbol de las vidas. Por último,
La vida y el otro conocimiento entonces son cosas opuestas y Dios va a dar un protocolo con respecto a este árbol, pero antes de eso, Él va y nos habla un poquito de algunos fenómenos geográficos. Vamos al 10, dice, y salía un río del Edén para regar el huerto y de ahí se repartía a cuatro cabezas, era la forma de alimentar, eso tiene que ver con agricultura, ¿verdad? Pero recuerde que tiene una connotación, ya que este huerto viene de la eternidad y el río, los ríos, las aguas en la Biblia tienen que ver con la vida. Por lo tanto, tenemos que también entender el lenguaje simbólico ahí. Y tenía cuatro, se separaba en cuatro corrientes. ¿Cuáles son? Verso 11. El nombre del uno era Pishón. Este es el que está cerca de toda la tierra de Ávila. Allí dice el oro. Lo he traducido literal. Ávila quiere decir círculo. Y este círculo, pues que tiene un artículo definido que no es determinante, lo que nos dice es que no es una tierra que ha existido. Claro, Génesis reporta después una tierra que se llama Ávila, pero no se refiere a algo que nosotros conozcamos hoy en día. Allí había oro y si usted busca por todo el mundo y encuentra un mecanismo con la inteligencia artificial o lo que quiera de buscarlo, no lo va a encontrar en ningún lugar porque Dios lo retiró y porque esto era algo más allá de nuestro conocimiento. Verso 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también hay bedelio y piedra cornerina, es decir, ónice preciosa. El nombre del segundo río es Gihón. En hebreo puede decirse Gihón o solo Gihón. Ese es el que cerca toda la tierra de Etiopía y Cush. Pero que luego, debido a la desconexión que Dios tiene que hacer de la tierra, lo que algunos han traducido como maldición, tampoco quedó reconocible. En el versículo 14 sigue diciendo, el nombre del tercer día, del tercer río, perdón, es Hidekel. Este es el que han traducido como el río Tigres. Este es el que va hacia el oriente de Asiria, por eso la presunción de que es el río Tigres. Y el cuarto es el Éufrates. Yo le puse ahí cómo se dice esto en hebreo, Esperat. Señalamos que nada de esto después del pecado quedó reconocible. Por lo tanto, las personas que van buscando probar con la geografía que la Biblia miente, están errados y que los nombres Tigres y Éufrates que sí quedaron como resultado de este nombre y del testimonio que Dios había dado de esto, pero que no eran estos ríos. Muy bien, volvemos entonces después de esta narrativa, este aparente eh, paréntesis no importante, volvemos y hacemos una lectura del versículo 15, el cual dice, tomó pues el Señor y le hizo al hombre, perdón, y le hizo reposar en el huerto del Edén. Y luego en hebreo dice, aquí ya no le puse la traducción, para servirla y para guardarla. Por lo tanto, el hombre ahora lo que hace, lo que se hace con él es que se le da un propósito. A esto se refiere que le hizo reposar en el huerto, le hizo vivir ahí y su función habría ser la de servirla y labrarla. Por lo que hemos de deducir que el hombre estaba allí para trabajar, pero también para montar una guardia. Y aquí tenemos que desvirtuar lo que algunos han dicho en algún momento, que el trabajo es producto de una maldición. Para nada. El hombre tenía el propósito de guardar y de servir. De servirla, ya diré por qué es femenino. La palabra acá. El pecado lo que hace es que el trabajo no tenga resultados, ¿verdad? Por eso es que espinos y cardos nos producen muchas veces el esfuerzo que hacemos. Ahora, la idea de la conjugación femenina es simple. Los verbos servir y guardar, que están en femenino, están diciendo para servirla y para guardarla, se refiere a su mujer, que como hemos visto en el 1.27 fue creada por él. Recordamos que esto ya lo hemos leído en Génesis 1.27, a donde dice, y organizó Dios al hombre con su Selem, es decir, imagen, hay ad Selem de Dios lo organizó. Y esta versión dice macho
es decir, masculino, y femenina los organizó. Y lo que ocurrirá es que en los últimos versos de este capítulo no lo vamos a desarrollar este año porque recordará usted que a mí me gusta mantener las porciones alrededor de 30 minutos para que sea fácil estudiarlas, pero que el Evangelio en Efesios capítulo 5 nos da una cátedra muy importante de estudiar de que lo que estaba ahí era una profecía de Cristo y la iglesia, del Mesías y la iglesia. Pero acá lo que está diciendo es que él debía de estar al pendiente del jardín para servirla a su mujer, para guardarla a su mujer y por supuesto al huerto de la voz de la serpiente que no tenía entrada en el huerto. Y esto lo haría con el mandamiento que a continuación Dios le iba a proveer. Leemos el 16, dice, y mandó, es decir, dio un orden, el Señor. Este es el sentido en el que lo debemos de leer. Sobre el hombre, diciendo, de todo árbol, y este kol en hebreo también puede entenderse como cualquier árbol del huerto, comerás. Este futuro tautológico, que quiere decir un futuro repetitivo, era un derecho otorgado por Dios que, siendo magnánimo y bueno, y solo bueno como Él es, ha decidido compartir con el hombre su huerto. Ellos podían no solamente comer el fruto de los árboles, también los árboles eran alimento. Y han de haber sido algo inimaginable porque recuerde usted que aquí la creación no ha sido sometida a vanidad. Pero cuando decía esto de cualquier árbol, y esto no lo tenemos que aclarar, también se refería al que estaba en el centro, es decir, al árbol de la vida. Era la voluntad de Dios que la siguiente estación del hombre fuera el de recibir el demut o la vida eterna, o empezar con esa recepción o la fuerza para enfrentar la voz de la serpiente. Y por eso le pone el árbol de las vidas en el centro del huerto y le dice que vaya a comer, le dio mandamiento de comer. Aquí vemos el orden es de cualquier árbol puedes comer, incluso del árbol que está en el centro. Ahora, el versículo 17 nos da la excepción y dice así, pero del árbol, del otro conocimiento, bien y mal, dice literalmente, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Nuevamente, un futuro tautológico que en hebreo es muy enfático, es como para no dejar lugar a dudas. Si les había dicho comerás, era que tenían toda la libertad de parte de Dios de comer. Y si aquí les había dicho que morirían, es porque precisamente eso lo que implicaba es que ellos no morían en este momento. Ellos en este momento no morían, pero que el comer de ese árbol iba a implicar, porque ellos podían hacerlo, podrían salir del huerto a comer. Por lo tanto, si lo hacían, iban a indefectiblemente morir. No murieron inmediatamente, pero le dieron la bienvenida y abrieron la puerta a la corruptibilidad en este mundo. Y por eso es que este mundo es corruptible. Es decir, aquí todo se muere, todo es temporal. La instrucción entonces era a no comer de él, porque esa es la otra fuente, esa es el otro conocimiento. Y esa sigue siendo nuestra lucha hoy en día, porque ese conocimiento está tan enraizado en la religión, incluso en la religión cristiana, la cual nosotros reconocemos como la emisaria del Mesías, por supuesto. Pero es que se ha mezclado. Y esta intención de Dios, esta petición de Dios, era una fidelidad a no traicionar a Dios. Comer del árbol que estaba fuera era comparable a lo que los israelitas hicieron en el desierto cuando construyeron un becerro de oro. Era como traicionar a Dios. Era como el novio que en su noche de bodas la novia le fuera infiel. El hombre, por entonces no tener la semejanza de Dios como hemos visto en años anteriores, podría salir y comer.
pero también Dios le estaba diciendo que no lo hiciera, por lo tanto tenía la capacidad de no hacerlo. Él quería que Dios, esto es Dios, quería que comiera del árbol de la vida, el que estaba en medio del huerto. Siempre fue su intención porque Él es bueno y porque Dios buscaba en este proyecto llamado el hombre o la humanidad a un testigo contra el Satán, a quien le había abierto un expediente. ¿Podría el hombre ser un testigo? La historia del huerto del Edén nos dice que no, que sucumbió. Cierro esta lección entonces en primer lugar porque el texto ahora se va a apartar de nuestra narrativa. Pero lo que quiero que con las palabras finales es que usted conecte en primer lugar la bondad de Dios. Dios, cuando Él procura salvar a alguien, se compromete a la vida eterna, no se compromete a algo menos. Y este era el caso de Adán y Eva. Pero por supuesto que ellos debían de escuchar, de ser educados en Él y seguir su voz. Llegará el día en que no tengamos pecaminosidad ni pecado en nosotros y escucharemos la voz del Señor. Pero lo que quiero que quede claro acá es que no era una cuestión de libre albedrío, porque no tenemos una cualidad tal en función del bien y el mal. En este momento el hombre estaba bajo la lupa de Dios y Dios le mostró lo bueno. El jardín del Edén, que vino de la eternidad, representa lo bueno. El hombre se fue por lo malo. Y a partir de ahí, el hombre siempre va a escoger por lo malo. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos que Dios venga a la tierra y sin importar nuestra edad, si somos humanos, somos pecadores, necesitamos que Él nos compre con su sacrificio, necesitamos ser salvos y necesitamos desaprender lo que hemos aprendido en esta vida para aprender la voz de Dios, lo que Dios, el orden de Dios, lo que Dios ordenó, lo que Dios mandó. Esa es la lectura que quiero dejar con usted este año. Deseo que esto le bendiga. El próximo año seguiremos seguramente con algo más. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.